Ok, entonces entramos en el segundo tema, que es los dos símbolos de salvación. ¿Quién sabe qué son esos dos símbolos de salvación? Es el bautismo, y la cena del Señor. Y estos son dos mandamientos que nos dejó estipulados. Pero hay gente que toma los mandamientos como si fueran algo que si no lo llegaras a tener en tu vida, no alcanzas salvación. Mucha gente, bueno, cuando estaba pequeña Sofía, recién nacida, llegaron sus abuelitos de mi esposa y entonces estaban preocupados, llévenla a bautizar porque si no, se va a condenar. ¿Has escuchado eso, no? Y mucha gente piensa que si no se bautiza a alguien o si no tiene una celebración de la Cena del Señor, no está completo. Bueno, cuando tú y yo entendemos, ¿se acuerdan de aquel momento de la crucifixión del Señor que tenía a dos hombres a los lados? El propósito principal de la salvación es reconocer a Jesús como Rey, reconocerlo como Salvador y pedir que Él tenga misericordia de nosotros. Amén, pedir perdón por nuestros pecados. ¿Qué hizo uno de ellos? Lo reconoció, ¿no? Y le dijo, cuando tú vengas en gloria, acuérdate de mí. Le está diciendo porque primero reconoce su pecado. ¿Se acuerdan? Le dice a su compañero, ¿no tienes perdón de Dios? Estoy parafraseando. Y le llega a comentar, tú y yo estamos aquí porque hemos sido pecadores, hemos sido ladrones. Pero él no tiene nada. Entonces estaba reconociendo la santidad de Jesús y su condición pecadora. Número 2, ¿cuál es? Cuando él le dice que cuando él venga en gloria, lo está reconociendo como Rey de Reyes. Amén. Sabía que él era un rey no terrenal, sino un rey eterno. Entonces, cuando este hombre le dice esto, ¿qué le contesta al Señor Jesús? ¿Te acuerdas? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? No, digo, espérate. A ver, tráiganle agua aunque esté crucificado. Échenle agua para que se bautice. Y pásenle el pan y el vino. No dijo eso. Estaba entendiendo que el verdadero plan de salvación es reconocer los méritos de Cristo en la cruz para salvación nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Pero los hijos de Dios que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, nuestra parte es obedecer lo que dejó el Señor Jesús en su mandamiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, entonces uno de ellos es el ser bautizado. Él llegó a decir que teníamos que ser bautizados. No el bautismo de Juan para arrepentimiento de pecados, sino que el ser sepultados y resucitados juntamente con Él. Vamos a ver Marcos capítulo 1, versículo 9. ¿Quién fue el ejemplo para nosotros? ¿Ya lo tienes por ahí? ¿Tienes Biblia virtual? Adelante. ¿Tienes Biblia? Dice la Escritura, aconteció que en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Quién fue el primero que tomó la iniciativa? El maestro siempre te enseña con el ejemplo. Amén. Y él entonces tomó el ejemplo y fue bautizado. Ahora, mi pregunta es, ¿entiendes por qué tenemos que ser bautizados? Pues, ¿por qué lo hizo? No, vamos por favor a Mateo 28, 19 y 20. Algunos de ustedes dirán, pastor, esas citas ya me las sé de memoria. Lo estamos haciendo para afirmar tus convicciones y para que también puedas decir, nosotros como iglesia, comunión familiar en Cristo o llamado CF Cristo, nosotros enseñamos que el bautismo es porque Jesús nos dio el ejemplo y nos ordenó hacerlo. Vean Mateo 28, 19 y 20, dice, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una orden. ¿Quién es nuestra máxima autoridad como cristianos? Cristo. Y Él sí te dice, hagan esto, es una orden. Y es interesante. Yo como hijo de Dios tengo que obedecer la voz de Dios. ¿Puedo escuchar a Él que diga amén? Porque tenía como 3 meses que no oía eso. Gracias.
Y esto es interesante porque entonces tú ya estás mostrando que eres un ¿qué? Un discípulo de Cristo. Cuando tú obedeces sus mandatos, dices, yo quiero ser como Él. Quiero que vayas a Hechos 18:8. Son citas tras cita porque son afirmaciones. Por lo regular no digo tantas citas, pero estamos llevándolos a una afirmación. Ventajas. Escríbelo, pero también ya va a estar en el Face, ¿ok? Para que si no se te pasa alguna nota. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, el verdadero discípulo de Cristo obedece sus mandatos. Uno de ellos es bautizarse. Aquí hay algo que hay gente que dice, no me siento preparado. ¿Qué ha pasado? Que dice, no, es que yo no me siento como capaz. Te hago una pregunta, ¿has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Has entendido que Él es el que te da la vida y los méritos de Él te dieron salvación? Si esto lo has entendido, eres candidato para ser bautizado, con una convicción plena de quién es Él en nosotros. Amén. ¿Pero qué significa ser bautizado? Hay gente que piensa que nada más es remojarse en el agua. Decía por ahí un pastor que no sabía si bautizaba cristianos o remojaba demonios, decían, porque hay gente que se quiere por emoción bautizar, pero no ha entendido la primera parte, la convicción de ser hijo de Dios, de tener a Cristo como tu autoridad en tu vida. Autoridad en tu vida es todo. ¿Entiendes qué es todo? Que si Él dice perdona, perdono. Que si te dice ama, amo. Si te dice no mientas, bueno, digo la verdad. Entonces, quiero que vayan a 1 Corintios 15, 3 y 4. La iglesia tiene que tomar otra vez esa iniciativa de hacer propositivo en las cosas espirituales. Dice, porque primeramente os he enseñado que así, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuál es el punto? Entender que el bautismo es un símbolo de estar sepultado juntamente con Él y resucitado. Pero quiero que vayas a Colosenses 2:12, que esto es ya la enseñanza básica. Me dicen si me falta tiempo, me sobra tiempo y todo, por favor. Dice, sepultados con Él en el bautismo, el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ok, ¿entendemos con sencillez esto? Creo que ¿cuántos ya lo habían vivido, entendido y lo habían percibido que era así el bautismo? Ok, el punto es que ya lo aprendiste, ya lo entendiste, ya es parte de lo que tú puedes ¿qué? Enseñar. ¿Cuántos saben leer y escribir aquí? Bueno, es bien sencillo. ¿Sabías que tú puedes enseñarle a alguien a leer y escribir? Porque ya tienes el conocimiento de él. Tú ya puedes enseñarle a otro por qué y cuál es el verdadero motivo del bautismo. Pero también ilustra el bautismo que quiere ser una nueva criatura en Cristo. Dice 2 Corintios 5:17, esto te lo sabes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero también Romanos 6:4, ahí anótalo, te lo voy a ir diciendo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. ¿Estamos? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. El bautismo no te hace creyente, sino muestra que ya crees. Interesante, lo voy a repetir. El bautismo no te hace creyente. Vamos a bautizar para ser creyente. No, el bautismo es porque demuestra que ya eres creyente. El bautismo no te salva. Solo tu fe en Cristo puede salvar.
Es semejante a la alianza, es un símbolo de compromiso que existe en tu corazón. Cuando uno se pone un anillo de casado, es una alianza y entiende que es algo que ya está hecho un pacto. Cuando tú vas a las aguas, es porque estás haciendo un pacto de decir, de aquí en adelante quiero que la gente vea que soy un hijo de Dios obediente a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es una evidencia externa de algo que ya ocurrió internamente. Lo vuelvo a decir, es una evidencia externa. Cuando estás en las aguas, la gente ve de algo que ya ocurrió internamente. Y es también una manera de testificar públicamente que ahora somos de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Una vez fuimos, hace mucho, recién empezado la iglesia, nos fuimos a la Primavera, que porque el agua era termal y había un río de agua cristalina. El agua cristalina estaba no había, o sea, de modo que los revolcáramos en el río, ¿no? Entonces empezamos a escarbar y a hacer una presa dentro del río y se hizo un pequeño riachuelo más profundo, pero la gente empezó a ver qué estábamos haciendo y cuando empezamos a bautizar, la gente se acercó a ver los bautizos. También nos pasó cuando fuimos al lago Camécuaro, ¿verdad? Que ahí llegamos, empezamos a tener los bautizos y la gente se agolpó a ver lo que estábamos haciendo. Esto es importante porque los bautizos tienen que ser públicos y que la gente pueda ver lo que estamos haciendo, sea aquí en la iglesia o sea en algún otro lugar. ¿Cuántos de los que están aquí les gustaría bautizarse si no se han bautizado? ¿O todos ya son bautizados? Gloria a Dios. Y entonces, algo que quiero dejarte énfasis, como te dije, no te salva y no te hace creyente. Ya debe de ser una evidencia en tu corazón de por qué te estás bautizando. Dice, ¿se acuerdan de Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos. No es por lo que hagas tú, sino los méritos de Cristo. Amén. Y esto es por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Voy a ir un poquito más rápido. ¿Quién debe bautizarse? Cada persona que crea en Cristo. En Hechos capítulo 8, versículo 12, hay un hombre que recibe el mensaje por medio de el diácono Felipe, que es llevado al desierto donde estaba un hombre, y Felipe anunciaba, antes de esto, anunciaba el evangelio y la gente se bautizaba. Él estaba en Samaria predicando y había muchos que se estaban convirtiendo. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Esto es interesante. No sabemos qué es lo que viene el día de mañana, pero creemos que tenemos todo lo que enseñaron en Hechos y lo que vivió la iglesia primitiva o primera, lo podemos nosotros también tener en esta iglesia postrera. Amén. Y quiero leer Hechos 2:41. Dice, y a todos los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si tuviéramos 3,000 personas, tú y yo seríamos todos los colaboradores de la iglesia, porque unión familiar en Cristo. Los niños no se bautizan. No se bautizan hasta que creen y comprenden el verdadero significado del bautismo. Puede ser un niño muy despierto de 8 o 10 años que ha entendido el evangelio, que sus padres lo guiaron a ese punto, y entonces aquí es la dirección de los padres, porque yo no voy a bautizar algo que los padres no den una autorización. Ojo. Pero sí es importante que, oye, pero está muy chaparrito, muy chiquito, pero si le preguntas y él responde por qué se bautiza y cuáles son sus convicciones, hay niños que creen en el evangelio desde muy pequeños. Entonces, no estoy hablando de niños de 2, 3, 4 años, 6 años que a veces están como inquietos. No, estoy hablando tal vez
de 10 en adelante o de 8 si están muy enterados de lo que es ser bautizados. ¿Están conmigo? Pero no bautizamos bebés ni niños. ¿Cuándo se tiene que bautizar? Yo te voy a decir lo más pronto posible, bautizo. ¿Por qué? Porque así vas a demostrar que eres un discípulo de Cristo. Y hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Te las dejo para el final, ¿ok? Creo que ha sido muy claro lo que es el bautismo, ¿no? Y esto es muy sencillo. Hay gente que para ser bautizado en iglesias, y no estoy juzgando, es diferente que aquí, toman un curso de 3, de 6 meses para el bautismo. No sé qué tanto les tengan que enseñar o los tienen que profundizar, pero aquí yo creo que con una enseñanza básica y directa de la Escritura, tú puedes estar listo para ser bautizado si eres un discípulo de Cristo. Amén. Amén. Pero el segundo símbolo, hay un segundo símbolo de salvación, y esto es la cena del Señor. Amén. Y esto es importante porque sí hay que entender la cena del Señor como un símbolo. No es un Dios pan que se convierte en ese momento y hay una, ¿cómo se llama? La transubstanciación, ¿no? Que esto significa que ahí mismo se convierte ese pan en el cuerpo de Cristo y lo quebrantan y se convierte. No, esto es un símbolo de una hecho histórico en nuestro corazón, verídico, de que Jesús murió en la cruz y fue quebrantado. Y que nosotros creemos que ese sacrificio histórico para muchos, para nosotros es un sacrificio de salvación. Y él dejó dicho, quiero que vayas a 1 Corintios 11. Hay gente que celebra más el nacimiento que la cena del Señor. Hay gente que se emociona. Bueno, me he dado cuenta que en el mundo secular ya la cena de 24 de diciembre, 25, que ya ni celebran a Jesús, ¿no? Ya lo que hacen es una fiesta, pachanga y todo, y mucha comida y muchos regalos, pero se les olvidó celebrar. Pero nosotros como hijos de Dios solamente lo hacemos para dar testimonio que creemos que Jesús vino a la tierra. Pero la celebración de la cena del Señor sí tiene que ser algo importante en tu corazón. Ya creyente, puedes participar en la cena del Señor. Amén. Amén. Y esto es importante. Jesús instruyó también que recordáramos su muerte y su resurrección. Él dio a la iglesia 2 símbolos: el bautismo, dijimos, y la cena del Señor. La cena del Señor es una lección que representa gran verdad espiritual para todos los creyentes. 1 Corintios 11, del 23 al 28. Pablo nunca tuvo una cena con el Señor Jesucristo. Él no fue de sus discípulos, de los escogidos 12. Pablo fue un discípulo escogido con el tiempo, y los niños están estudiando ahorita Hechos y ya se les enseñó cómo Saulo entrega su vida a Cristo y se convierte en aquel gran predicador llamado Pablo. Pero Pablo tiene una revelación por el Espíritu Santo y es llevado, dice en 2 Corintios, hasta el tercer cielo. Y en esto es interesante porque dice que tuvo una revelación directa del Señor Jesucristo. Pero él llega a instruir a la iglesia de lo que es la cena del Señor. Y esto es importante, iglesia. Esto es una oportunidad para darle gracias por su sacrificio por ti y por mí. Esta es la cena del Señor, es gracias, Señor. Cuando hay cena, Santa Cena le llamamos, o cena del Señor, tienes que, primer punto, hay gente que dice, tengo problemas con Paco Pérez, no voy a tomarlo. Me peleé con mi esposa. Estás pensando primero cómo, esto es importante, lo vamos a ver, pero lo más importante primero de la celebración de la cena del Señor es gracias porque tú moriste en la cruz por mí. ¿Cuántos dicen amén? Dice 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Qué está diciendo? Hay que hacer esto
recordándolo al Señor en su sacrificio por ti y por mí. Si lo haces cada mes, bien. Si lo haces cada semana, bien. Si lo haces cada 3 meses, bien. Si lo haces cada año, bien. Es una manera de recordar, no es una obligación de tiempos, sino es realmente una obligación de convicciones. ¿Están conmigo? Sí. Y hay gente que dice, no se ha tomado Santa Cena en un mes, pastor, ¿qué va a pasar? Tranquilos. ¿Está tu corazón listo, dispuesto? Y es algo interesante. Te voy a decir algo que a lo mejor a algunos les cuesta trabajo, pero si en tu casa quieres tener una celebración de Santa Cena, hazla. Si tu familia está entregada a Cristo y quieren tener una noche o una tarde, una celebración de la Cena del Señor, hazlo. Y enseña a los pequeños lo que es esto. Así es. Quiero decirte que hoy vamos a tener la celebración de la Cena del Señor. Y quiero invitarte a que los niños que vienen contigo los tengas y le indiques y le enseñes qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. A los niños les gusta ver la copita y ver el panicel. No es un refrigerio, mini refrigerio. Enséñale, esto es importante. Esto para mí representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, por mi familia, por ti y por mí. Y enséñales a valorar y a tener sus convicciones puestas en Él. Amén. Esta es la oportunidad para recordar entonces. Y esto, por eso dice, hacer esto en memoria de mí. Pero también es la oportunidad para anunciar. Dile el que está a tu lado, quiero anunciar a Jesús, su muerte y su resurrección. Dice 1 Corintios 11, pero 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Hasta que Él venga. Algunas personas, miren, estuve con una conferencia con unos pastores y un pastor de Guatemala que estaba también exponiendo. ¿Sabían que en Guatemala también hay toque de queda? No solamente no se pueden reunir, sino que les tienen toque de queda, y nos decía que tal vez esta semana iban a recorrer un toque de queda de toda la semana, de no salir de su casa toda una semana. Pero ¿qué pasará si la iglesia empieza a ser perseguida? Y de repente en esas persecuciones, tú como familia te juntas y tienes los elementos pan y tienes pues algunos jugos de uva y a lo mejor tienes vino y dices, vamos a celebrar aunque estemos en casa y estamos siendo perseguidos, vituperados. Lo vamos a hacer hasta que Él venga. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Otro punto, y ese es importante, es una oportunidad para probarme a mí mismo. Es interesante, miren, la iglesia tiene que aprender que no solamente es congregarse, sino tener una comunión con el Señor y vivir la santidad del Señor en su vida. ¿Cómo yo vivo una santidad? Buscándolo, haciendo lo que Él me pide que haga, obedeciéndolo. No es más que acercarme al que es santo para que su santidad esté en comunión conmigo. Pero yo no puedo decir, yo estoy muy cerca de Dios y sigo siendo alguien que vive una vida de pecado. No hay congruencia. Entonces, esto es importante cuando hay una celebración. Entonces, ya dijimos que dar gracias, recordar, anunciar, pero probarnos. Y esto lo dice también en el versículo 28 de 1 Corintios 11. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Es interesante que este símbolo sí nos lleva a una reflexión. No como lo hacen en otros lugares que se quedan así. No, es tener una conciencia clara. Señor, ¿qué tengo que dejar en mi corazón? ¿Qué está estorbándote? Quiero vivir como tú quieres que yo viva. ¿Cuántos de los que estamos aquí a veces tenemos luchas contra el pecado? Sí, amén. Bendito sea Dios, no soy el único que lucha contra el pecado. ¿Cuántos hemos tenido, algunas veces hemos caído, aunque no queremos, en una murmuración, en un chisme, en una mentira, en otra cosa? Híjoles, y te duele, ¿cierto? ¿No? Y te incomoda, ¿sabes? Y qué mal, Señor, perdóname. ¿Y qué tengo que hacer?
tengo que ponerme a cuentas con el Señor. Señor, así es. Cuando tú tienes la celebración de la cena del Señor, es para probar qué está pasando. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi verdadera madurez en Cristo? Madurez, hace 15 días o 21 días les dije, madurez no es saber más citas de la Biblia. Madurez no es orar más largo que todos. Madurez no es estar todos los domingos en la iglesia. Madurez no es hacer o tener más años en la iglesia. Eso sería alguien que ha tenido una continuidad y que le gustan más cosas. Pero madurez es caminar conforme al varón perfecto que es Jesucristo. Entre más te parezcas a Él y más vivas como Él, entonces te estás mostrando madurez. Y entonces mi madurez, que te voy a decir de esta manera, mi madurez te va a demostrar no con palabras, sino con mi manera de vivir. También las palabras sirven, que soy una persona que ha crecido más en Cristo. Gálatas capítulo 6 versículo 1 nos enseña que los que son maduros están para levantar a los más pequeños. Entonces, si tú eres muy maduro y criticas a uno que está muy pecador de la iglesia, eres igual de pequeño que él. Lo voy a repetir. Si tú te dices muy maduro y criticas a uno que está luchando contra el pecado en la iglesia, eres igual de inmaduro que él. Igual de pequeño. Porque el que es maduro mira la necesidad y levanta al débil. ¿Ok? Quiero pedirle a los que nos apoyan con esto, que nos de la cena del Señor. ¿Cómo nos vamos a preparar para la cena del Señor? 1 Corintios 11:27. ¿Ya lo tienen por ahí? Allá, así está. Aquí habla de comerlo indignamente. Y no estamos hablando de aquel que a lo mejor en la mañana se peleó con su esposo, con su esposa, con su hijo, con su tío, con el del camión, con el del carro enfrente. Es aquel que no ha reconocido que tiene que darle la honra y la gloria a Dios sobre todas las cosas. Y cuando aprendes esto, entonces empiezas a tener la libertad de decir, no he estado correctamente delante de Dios y quiero ponerme a cuentas con Dios. Y esto es importante. Si tú no te pones a cuentas con Dios, entonces solamente estás manteniendo una barrera de información débil y no de convicciones plenas en Cristo. Hay gente que puede tener mucha visibilidad, pero su verdadera convicción está débil. Llega cualquier prueba y no está funcionando. Hay que probarlos. Número 2, dice 1 Juan 1:9. Eso te lo sabes de memoria. Casi todos estos versículos son base. ¿Alguien se sabe eso? 1 Juan 1:9. Confesamos nuestros pecados. No le ayudes. ¿Qué? Fuerte. Díganlo todos. 1, 2, 3. Confesamos nuestros pecados. Espérenme. No dije recen. A las 3 lo dicen fuerte y claro. 1, 2, 3. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias. Otro punto es comprometerte. Te compromete. El entender la Santa Cena te lleva a un compromiso de mantenerte como Dios demanda. Quiero que vayas a Romanos 12:1. ¿Me pueden ayudar con la música, por favor? Daniel. Romanos 12:1. ¿Ya lo tienen ahí? Este es vuestro culto racional, ¿no? Sí. La palabra culto racional es nuestro servicio entendido. Entiendo cuál es mi servicio. ¿Y qué dice?
ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en ¿qué? Sacrificio vivo. Miren, algo que ya está muerto no se sacrifica. Un sacrificio es en vida. ¿Sabías eso? Y cuando dice presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, el cuerpo no está hablando de la carne. Aquí está manejando no la parte de la carne, está manejando espíritu, alma y cuerpo. Está hablando de esa tricotomía del ser humano. Preséntate en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo como un sacrificio vivo, donde tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos estén entregados al Señor, en donde tu espíritu diga me rindo a ti, Señor, pero donde la carne la doblegues ante el Señor. A veces es difícil esto, pero yo quiero invitarte a que tengas esta paz, que cuando presenten, pueden pasar, pero vayan pasando. Pero no nada más dice que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, sino que también dice santo. ¿Y sabes por qué dice santo? Gracias. Porque no eres santo por tus méritos. La santidad es por los méritos del que es santo. El apóstol Pablo le escribía a la iglesia siempre diciendo a los santos en tal lugar. Y aún a los Gálatas les llega a decir que son santos, pero no era porque eran alguien que casi levitaba, sino que era alguien que estaba, ¿qué? Habías recibido la santidad de Cristo en sus vidas. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando tú entregas tu corazón al Señor, cuando tú entregas tu vida al Señor, y cuando tú estás participando de esta cena, dices, yo quiero ser un sacrificio vivo para ti. Tú moriste por mí en la cruz. Termino con esto. Mateo 5, 23 y 24. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz, fue en esa cruz. Preciosa sangre, reconozcamos hoy. Quiero que inviten a los niños que bajen. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios.
de entender también todo esto que aprendimos hoy, es también te lleva a reconciliarte. Reconciliarte con Papá Dios, reconciliarte con el Señor. Decir, Señor, ¿sabes qué? A lo mejor, me lo voy a decir así porque a muchos nos llegó a pasar. A lo mejor me aventé 25 series de Netflix, pero leí poco, oré poco, Señor, pero fue que estoy aquí y que estoy hablando de esta parte. Quiero ponerme a cuenta, Señor. Pero a lo mejor me fui la última vez que tuve un rencor con alguien, tuve un problema con alguien. Mira lo que dice la Escritura, y quién lo dice, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar. Esta parte me gusta, dice Jesús, y anda. Podría predicar esto y es hermoso. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces, ven y presenta tu ofrenda. Algo que debes entender es que la iglesia no es perfecta. El perfecto es la cabeza de la iglesia. Y cuando te dice esto la Escritura, todo lo que estás escuchando es para que vuelvas a tener un tiempo de reconciliación. ¿Cuántos de los que están aquí presentes saben que el Señor viene pronto? No me preguntes cuándo, pero que viene pronto, viene pronto. Señales, prodigios y todo se está viendo hoy en día. Cosas que no entendíamos ni creímos que iban a existir. Y no estoy hablando solamente por esta pandemia, sino por todos los acontecimientos alrededor, por la maldad que ha crecido en el mundo, por todo lo que se está presentando. ¿Y cómo vamos a alcanzar a los que todavía están afuera? Si no es que primero nos atraemos a Cristo con amor. Pero ¿sabes qué? Hoy es un buen día en esta celebración de reconciliarnos unos con otros. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido vituperados, lastimados, incomodados? Así es. Pero el Señor no te dice, quédate ahí. No dice, voy a hacer que te traigan a los que te han lastimado. Dice, ve y reconcíliate. Para mí, esta celebración me lleva a entender que soy tan imperfecto y que Dios es tan perfecto y que me va a llevar siempre a crecimiento. Mira la copa, mira el pan. Me dejaron sin pan, pero bueno. Alguien que tenga un pedacito que me comparta. Se multiplica, hermana, eso. ¿Sabían que Jesús, cuando partió el pan, gracias. Cuando Él bendijo, ¿recuerdan esta parte? Que cuando alimentó a los 5,000, cuando alimentó a los 5,000 y dijo que habían unos panes y unos peces, Jesús oró por los panes y los peces, y los discípulos los repartieron. Dios te bendice de tal manera que quiere que también repartas la bendición y se multiplique. Toma el pan y quiero invitarte. ¿Verdad que se parte? Y está todo suavecito. Cómelo. ¿Te puedes imaginar el sacrificio de la cruz? Su cuerpo quebrantado. Dice que fue como cordero llevado al matadero. Fue lastimado y lacerado. Y fue por amor. Por puro amor. Se entiende que Jesús estaba tan lastimado por todas las heridas que era irreconocible su rostro ya. ¿Te puedes imaginar los golpes y las lastimadas que tuvo? No nada más en lo externo,
adentro de ver que el pueblo que venía a darles un mensaje lo rechazaron, no le amaron y lo echaron fuera. Entonces, esto, cuando tú veas siempre y recuerdes su sangre derramada en la cruz, di gracias, lo hiciste por mí, no tengo con qué pagar. Todo lo que tienes tú, todas las bendiciones espirituales son méritos de Cristo. Y antes de tomar de la copa, yo te quiero invitar, ponte de pie. ¿Podemos parar esta transmisión ya? Gracias.